Bienvenidos, welcome back, a su canal favorito donde la telenovela de la vida real nunca termina. Soy yo, su confidente digital, y hoy, prepárense, porque les traigo un bombazo de esos que hacen temblar hasta las pestañas postizas. ¿Recuerdan a Neslihan? ¿A Burak? Pues agárrense fuerte porque Neslihan, señores, señoras, ha soltado la bomba. Le ha revelado un secreto a Burak. Un secreto que bueno, que mejor se los cuento todo, porque si les doy un resumen, les va a dar un ataque de ansiedad. Hoy vamos a desentrañar esta madeja de intrigas, celos, secretos ocultos y quién sabe qué más. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra que llevó a Neslihan a tomar esta drástica decisión. Porque admitámoslo, revelar un secreto de esta magnitud no es algo que se haga a la ligera. Algo gordo tuvo que pasar. Y nosotros, por supuesto, vamos a ser los primeros en enterarnos. Pero antes de sumergirnos en este mar de drama, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se olvidaron, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, porque aquí la verdad se sirve caliente y sin tapujos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Ok, vamos a contextualizar un poquito. Neslihan y Burak, a primera vista, parecían la pareja perfecta. Él, el galán de telenovela, con su sonrisa encantadora y su mirada penetrante. Ella, la belleza exótica, inteligente y con un carisma que te atrapaba al instante. Eran la envidia de todos, la pareja dorada que parecía destinada a la felicidad eterna. Pero como ya sabemos en el mundo del espectáculo, la felicidad eterna es más un espejismo que una realidad. Los rumores empezaron a circular hace algunas semanas. Pequeñas cositas, nada demasiado alarmante al principio. Que si Burak había sido visto cenando con otra mujer, que si Neslihan parecía distante en las últimas fotos que había publicado en Instagram, que si la chispa, esa chispa que los había caracterizado desde el principio, se estaba apagando lentamente. Al principio todos descartamos estos rumores como simples inventos de la prensa rosa, ansiosa por crear controversia donde no la había. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y el río estaba sonando cada vez más fuerte. Los comentarios en las redes sociales se intensificaron, las páginas de chismes publicaban fuentes cercanas que confirmaban la crisis, y los paparazzi comenzaron a acampar frente a las casas de ambos esperando captar cualquier indicio de separación. Incluso la revista Corazón Ardiente publicó un artículo de 8 páginas con un análisis exhaustivo del lenguaje corporal de la pareja en sus últimas apariciones públicas, y la conclusión era devastadora. Según la revista, la tensión era palpable. Y entonces llegó el día. El día en que Neslihan, con la mirada llena de determinación, decidió que ya no podía seguir guardando este secreto. El día en que llamó a Burak, lo citó en un lugar tranquilo, lejos de las cámaras y los micrófonos, y le soltó la bomba. El lugar elegido fue una pequeña cafetería en un barrio alejado del centro, conocido por sus callejuelas empedradas y su ambiente bohemio. Neslihan, siempre precavida, había reservado una mesa en la parte trasera del local, asegurándose de que estuvieran lo más aislados posible. Llevaba gafas de sol grandes y un pañuelo que cubría parte de su rostro, intentando pasar desapercibida. Burak llegó unos minutos tarde con el rostro tenso y la mirada preocupada. Se saludaron con un beso fugaz en la mejilla, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué le dijo? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y la respuesta, mis amigos, es complicada. No es una respuesta fácil, no es una respuesta que se pueda resumir en una simple frase. Es una respuesta que tiene múltiples capas, que involucra el pasado, el presente y posiblemente el futuro de esta relación. Es una respuesta que, como una cebolla, tiene que ser pelada capa por capa para llegar al núcleo del asunto. Y créanme, el núcleo es más amargo que una aceituna en vinagre. Pero para entender realmente la magnitud de este secreto, tenemos que retroceder un poco. Tenemos que entender la historia de Neslihan y Burak. Tenemos que saber cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cuáles fueron los obstáculos que tuvieron que superar y cuáles fueron los momentos más felices que compartieron. Porque al final del día, el contexto lo es todo. Y en esta historia, el contexto es más importante que el propio secreto. Neslihan y Burak se conocieron en el set de una película.
Él era el protagonista, ella una actriz secundaria con mucho talento y ambición. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Las miradas furtivas, las sonrisas tímidas, los roces accidentales, todo indicaba que algo especial estaba floreciendo entre ellos. Era como si el destino hubiera conspirado para juntarlos, como si fueran las dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Durante los descansos del rodaje se quedaban hablando durante horas, descubriendo que tenían mucho en común, el amor por el cine clásico, la pasión por los viajes y un sentido del humor similar. Y efectivamente así fue. Después de semanas de coqueteo y tensión sexual latente, finalmente se animaron a dar el primer paso. Una cena romántica, una conversación profunda, un beso apasionado, y el resto, como dicen, es historia. La cena fue en un restaurante italiano con velas y música suave. La conversación fluyó naturalmente hablando de sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. El beso fue mágico, un torbellino de emociones que los dejó sin aliento. A partir de ese momento se volvieron inseparables. Durante los primeros meses, su relación fue un cuento de hadas. Viajes exóticos, regalos lujosos, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Parecían vivir en una burbuja, ajenos a los problemas del mundo real. Viajaron a París, a Roma, a las Maldivas. Se regalaron joyas, ropa de diseño y escapadas de fin de semana a hoteles de lujo. Se dedicaron canciones, poemas y mensajes de amor en las redes sociales. Su amor era tan intenso que parecía irradiar luz propia. Pero como ya sabemos, las burbujas son frágiles y eventualmente explotan. El primer obstáculo que tuvieron que enfrentar fue la fama. Ambos eran figuras públicas, constantemente acosados por los paparazzi y expuestos a la crítica constante de los medios. La presión era enorme y, en ocasiones, insoportable. Cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado. Cada uno de sus errores era magnificado y expuesto al público. Tenían que lidiar con las fotos robadas, los rumores infundados y las entrevistas invasivas. La fama, en lugar de ser una bendición, se había convertido en una maldición. Luego vinieron los celos. Burak, con su encanto irresistible, era constantemente asediado por otras mujeres. Neslihan, por su parte, también tenía sus admiradores. Los celos, alimentados por la inseguridad y la desconfianza, comenzaron a erosionar la base de su relación. Burak recibía mensajes de fans obsesionadas, cartas de admiradoras secretas y propuestas indecentes de actrices ambiciosas. Neslihan, por su parte, tenía que lidiar con los comentarios halagadores de sus compañeros de trabajo y las miradas persistentes de los directores de cine. La inseguridad y la desconfianza se apoderaron de ellos, y las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Y finalmente llegaron los secretos. Pequeñas mentiras, verdades a medias, silencios incómodos, todo contribuyó a crear una atmósfera de tensión y desconfianza. Burak comenzó a ocultarle a Neslihan sus salidas nocturnas con sus amigos. Neslihan empezó a guardar silencio sobre sus conversaciones con su exnovio. Las pequeñas mentiras se convirtieron en grandes secretos, y la confianza entre ellos se desvaneció. Y fue en este contexto, en medio de este mar de dudas y sospechas, que Neslihan descubrió el secreto. El secreto que la atormentaba, el secreto que la consumía por dentro, el secreto que finalmente la obligó a tomar una decisión drástica. ¿Pero cuál es ese secreto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque el secreto que Neslihan le reveló a Burak no es un simple secreto. No es una infidelidad, no es un problema económico, no es una enfermedad, es algo mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más impactante. Es un secreto que se remonta a su infancia, un secreto que ha marcado su vida para siempre. Es un secreto que ha intentado ocultar durante años, pero que finalmente ha salido a la luz. El secreto que Neslihan le reveló a Burak es que ella no es quien dice ser. Sí, señoras y señores, lo escucharon bien. Neslihan no es Neslihan. O mejor dicho, Neslihan no es su verdadero nombre. Neslihan es un nombre artístico, un nombre que adoptó para escapar de su pasado, un pasado oscuro y tormentoso que la persigue como una sombra. Es una máscara que ha usado durante años para protegerse del mundo exterior. Es una identidad falsa que ha construido para poder alcanzar sus sueños. Su verdadero nombre es Ayse. Ayse Demir, una joven que creció en un pequeño pueblo de Turquía, rodeada de pobreza y violencia.
Una joven que soñaba con una vida mejor, una vida llena de glamour y éxito. Una joven que para lograrlo tuvo que tomar decisiones difíciles, decisiones que la marcaron para siempre. Aisee creció en una familia disfuncional, con un padre alcohólico y una madre sumisa. Su infancia fue marcada por la escasez, el maltrato y la humillación. Desde pequeña, soñaba con escapar de esa realidad y construir un futuro mejor para sí misma. Aisee huyó de su pueblo natal a los 18 años, dejando atrás a su familia y a sus amigos. Se mudó a Estambul, donde trabajó como camarera, bailarina y modelo. Se enfrentó a la soledad, la discriminación y la explotación. Tuvo que luchar contra viento y marea para sobrevivir en una ciudad hostil y despiadada. Pero nunca se rindió. Siempre mantuvo viva la esperanza de alcanzar sus sueños. En un momento dado conoció a un productor de televisión que le ofreció la oportunidad de cambiar su nombre, cambiar su imagen y convertirse en una estrella. El productor le prometió fama, fortuna y una vida de ensueño. Aisee, desesperada por escapar de su pasado, aceptó la propuesta sin dudarlo. Y así nació Neslihan, la actriz famosa que todos conocemos y admiramos. Neslihan se sometió a cirugías estéticas, clases de actuación y cursos de dicción. Aprendió a caminar, a hablar y a comportarse como una estrella. Se convirtió en una persona nueva, una persona diferente. Pero el pasado de Aisee nunca la abandonó. La culpa, el remordimiento, el miedo a ser descubierta, todo la atormentaba constantemente. Vivía con el temor de que su secreto saliera a la luz y arruinara su carrera. Se sentía culpable por haber abandonado a su familia y a sus amigos. Se arrepentía de las decisiones que había tomado en el pasado. Y después de años de guardar este secreto, finalmente decidió que ya no podía seguir viviendo con esa carga. Decidió que Burak, la persona a la que amaba más que a nada en el mundo, merecía saber la verdad. ¿Y cómo reaccionó Burak ante esta revelación? Bueno, al principio quedó en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Le costó procesar la información, asimilar que la mujer a la que amaba había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo. Se sintió traicionado, confundido y desilusionado. Necesitó tiempo para asimilar la noticia y comprender la magnitud del secreto. Pero después de la sorpresa inicial, Burak demostró ser un hombre comprensivo y generoso. Entendió las razones que llevaron a Neslihan a ocultar su verdadera identidad. Comprendió el dolor y el sufrimiento que había soportado durante años. Se dio cuenta de que Neslihan no era culpable de su pasado, sino víctima de las circunstancias. Y lo más importante, la perdonó. Burak entendió que Neslihan había actuado por instinto de supervivencia, que había hecho lo que creía que era necesario para protegerse a sí misma. Comprendió que el secreto era una carga que había estado cargando durante años, y que necesitaba liberarse de ella. Burak le dijo a Neslihan que la amaba tal como era, con su pasado y con su presente. Le aseguró que su secreto no cambiaba nada entre ellos. Le prometió que la apoyaría incondicionalmente y que juntos superarían cualquier obstáculo. Le dijo que lo importante era el presente y el futuro, y que juntos construirían una vida llena de amor y felicidad. Y así, mis amigos, termina esta historia, por ahora. Porque, como ya sabemos, en el mundo del espectáculo nada es definitivo. ¿Quién sabe qué deparará el futuro para Neslihan y Burak? ¿Quién sabe si su relación podrá sobrevivir a este terremoto emocional? ¿Quién sabe si el secreto de Neslihan saldrá a la luz pública y cómo afectará su carrera? Pero lo que sí sabemos es que en medio de la fama, el dinero y el glamour, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Y eso, mis queridos chismosos y chismosas, es lo que realmente importa. El amor es el motor que mueve el mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la esperanza que nos mantiene vivos. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones y drama. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este chisme jugoso. Recapitulando rápidamente, descubrimos el impactante secreto que Neslihan le reveló a Burak, su verdadera identidad y su tormentoso pasado. Vimos cómo esta revelación puso a prueba su relación y cómo finalmente el amor y la comprensión prevalecieron. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo compartiendo este momento. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Ustedes son mi inspiración, mi razón de ser, mi familia virtual. Ahora, quiero saber su opinión.
¿Qué les pareció este secreto? ¿Creen que Neslihan hizo bien en revelarlo? ¿Cómo creen que afectará su relación con Burak? ¿Creen que su carrera se verá afectada? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta saber lo que piensan y leer sus opiniones. Sus comentarios me ayudan a mejorar y a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo chisme. Adiós.